Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Enseguida, mirando alrededor para ver quién había sido, la mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegó a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa «contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En un evangelio por demás extenso, se nos presentan intercalados dos hechos prodigiosos, dos acciones maravillosas de Dios en la vida de un hombre bueno, Jairo, jefe de la sinagoga judía, y en la vida de una mujer enferma con flujos de sangre, más conocida como la hemorroísa. Hay detalles bien especiales. La niña de Jairo que ha muerto tiene 12 años. La mujer que padece flujos de sangre lo hace desde hace 12 años. No es simplemente una coincidencia, una simbología. Nos habla de alguna manera de una larga vida en enfermedad y en muerte. Y nos va a mostrar a través de una riqueza de detalle en la descripción evangélica cómo el poder de Jesús obra. En efecto, el Evangelio se inicia con ese diálogo cuando Jairo se le acerca humildemente, de rodillas a los pies de Jesús, le ruega con insistencia: mi niña está agonizando, ven para que la cures, pon las manos sobre ella, ella vivirá. En el camino a la casa de Jairo a curar su hija que agonizaba, se encuentra rodeado de la multitud. De pronto, una mujer que había acudido a todo tipo de médicos y había perdido su fortuna en ellos, se acerca y le toca el borde del manto con la esperanza de ser sanada. Seguramente había una fe inicial en esta mujer, seguramente conocía la fama, el prestigio, el reconocimiento del rabino, del Maestro Jesús, más allá de ser simplemente un taumaturgo,
y piensa que con solo acercarse y tocarle la orla, el borde de su manto, podrá sanar. Efectivamente esto ocurre. Jesús en medio de la multitud dice: ¿quién me ha tocado? Porque siente que una fuerza ha salido de él. Los discípulos, que eran cortos de entendimiento para entonces, le dicen: Maestro, y tú todavía preguntas en medio de esta multitud quién te ha tocado, pero no ves que estamos arrastrados por ella, cualquiera lo pudo hacer. Pero Jesús sabe de qué habla. Vuelve a llamar y la mujer tímida se acerca y le dice que es ella. Jesús reconoce su dolor, Jesús reconoce su enfermedad, Jesús reconoce sus búsquedas humanas en algunos médicos para sanar, y Jesús reconoce la frustración que hay en ella, pero también reconoce que por la fe de solo acercarse y tocarlo a Él, ha quedado sana, ha quedado curada. Es la prueba más explícita esta primera parte del Evangelio de que la fe es sanadora, a veces incluso sin necesidad de la palabra con poder del mismísimo Hijo de Dios. Pero avanza el Evangelio y nos presenta como Jesús, al dirigirse a la casa de Jairo, algunos improvisados le dicen a Jairo: tu hija ha muerto. Ya no hay necesidad de que vayas, no hay necesidad de molestar al maestro. Jesús, lejos de desanimarse, le dice directamente a Jairo: ten fe, no tengas miedo, basta que tengas fe. Y se dirige más resueltamente a la casa de Jairo. La gente no sabe qué pensar. ¿Lo podrá conseguir? ¿Podrá resucitar, reanimar el cadáver de esta niña? Al llegar a la casa, todo es ruido y estrépito, algarabía. Una niña de 12 años ha muerto en la primavera de su vida. Jesús manda salir a todos. Ellos les dicen: ya no hay nada que hacer. Consideran que la niña no puede ya ser salvada en su vida. Él les dice: ella no está muerta, está dormida. En su incredulidad se burlan, se ríen de Jesús. Pero anima a los discípulos con los que estaba ya Jairo, y en el dormitorio de la niña le dice: Talita cumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La acción no puede ser más descriptiva en manos del evangelista Marcos. La niña inmediatamente se puso en pie y echó a andar. Todos parecían estar viendo visiones, aterrados. Cómo la fe sana al enfermo, cómo la fe resucita muertos, cómo la fe devuelve la vida, cómo la fe realiza imposibles. Tenemos un arma poderosísima en nuestro tiempo y sin embargo no somos conscientes de ella. Si tuviéramos un poco más de fe, viviríamos mejor. Si tuviéramos más fe, sufriríamos, nos angustiaríamos menos. Si tuviéramos un poco más de fe, tendríamos más paz en el corazón, menos inquietudes, menos turbaciones, menos miedos. La palabra de Jesús es poderosa, devolviendo la vida al que se siente muerto, y la acción de Jesús por la fe de la hemorroísa no se deja esperar, no se hace esperar, permitiendo que esa fuerza que sale de él cure para siempre esta mujer que desde hacía 12 años padecía de estas hemorragias tan molestas en algunas mujeres. Señor, qué grande es la fe, qué don tan grande, qué regalo tan hermoso el que nos has dado, cómo no lo reconocemos. Señor, humildemente te digo, yo creo, pero fortalece mi fe. Con una fe fuerte puedo sanar en mi cuerpo y en mi alma. Con una fe sólida puedo sentirme vivo nuevamente. Señor, desde el fondo de mi alma te digo, yo creo, pero aumenta mi fe. Amén.
me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre, me pongo en tus manos. En un evangelio por demás extenso, se nos presentan intercalados dos hechos prodigiosos, dos acciones maravillosas de Dios en la vida de un hombre bueno, Jairo, jefe de la sinagoga judía, y en la vida de una mujer enferma con flujos de sangre, más conocida como la hemorroísa. Hay detalles bien especiales. La niña de Jairo que ha muerto tiene 12 años. La mujer que padece flujos de sangre lo hace desde hace 12 años. No es simplemente una coincidencia, una simbología. Nos habla de alguna manera de una larga vida en enfermedad y en muerte. Y nos va a mostrar a través de una riqueza de detalle la descripción evangélica cómo el poder de Jesús obra. En efecto, el Evangelio se inicia con ese diálogo cuando Jairo se le acerca humildemente, de rodillas a los pies de Jesús, le ruega con insistencia: mi niña está agonizando, ven para que la cures, pon las manos sobre ella, ella vivirá. En el camino a la casa de Jairo a curar su hija que agonizaba, se encuentra rodeado de la multitud. De pronto, una mujer que había acudido a todo tipo de médicos y había perdido su fortuna en ellos, se acerca y le toca el borde del manto con la esperanza de ser sanada. Seguramente había una fe inicial en esta mujer, seguramente conocía la fama, el prestigio, el reconocimiento del rabino, del Maestro Jesús, más allá de ser simplemente un taumaturgo, y piensa que con solo acercarse y tocarle la orla, el borde de su manto, podrá sanar. Efectivamente esto ocurre. Jesús en medio de la multitud dice: ¿quién me ha tocado? Porque siente que una fuerza ha salido de él. Los discípulos, que eran cortos de entendimiento para entonces, le dicen: Maestro, y tú todavía preguntas en medio de esta multitud quién te ha tocado, pero no ves que estamos arrastrados por ella, cualquiera lo pudo hacer. Pero Jesús sabe de qué habla. Vuelve a llamar y la mujer tímida se acerca y le dice que es ella. Jesús reconoce su dolor, Jesús reconoce su enfermedad, Jesús reconoce sus búsquedas humanas en algunos médicos para sanar, y Jesús reconoce la frustración que hay en ella, pero también reconoce que por la fe de solo acercarse y tocarlo a Él, ha quedado sana, ha quedado curada. Es la prueba más explícita esta primera parte del Evangelio de que la fe es sanadora, a veces incluso sin necesidad
de la palabra con poder del Mirando alrededor para ver quién había sido, la mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegó a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mismísimo Hijo de Dios. Pero avanza el Evangelio y nos presenta como Jesús, al dirigirse a la casa de Jairo, algunos improvisados le dicen a Jairo: «Tu hija ha muerto. Ya no hay necesidad de que vayas, no hay necesidad de molestar al maestro». Jesús, lejos de desanimarse, le dice directamente a Jairo: «Ten fe, no tengas miedo, basta que tengas fe». Y se dirige más resueltamente a la casa de Jairo. La gente no sabe qué pensar. ¿Lo podrá conseguir? ¿Podrá resucitar, reanimar el cadáver de esta niña? Al llegar a la casa, todo es ruido y estrépito, algarabía. Una niña de 12 años ha muerto en la primavera de su vida. Jesús manda salir a todos. Ellos les dicen: «Ya no hay nada que hacer». Consideran que la niña no puede ya ser salvada en su vida. Él les dice: «Ella no está muerta, está dormida». En su incredulidad se burlan, se ríen de Jesús. Pero anima a los discípulos con los que estaba ya Jairo, y en el dormitorio de la niña le dice: «Talita cumi», que significa «Contigo hablo, niña, levántate». La acción no puede ser más descriptiva en manos del evangelista Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Enseguida